En estos días que estás en casa, estamos haciendo el mayor esfuerzo para que te conectes desde ahí. Logramos acuerdos con todas las compañías portadoras de datos. Así podés estudiar, trabajar, ver series, películas, informarte y estar activo en tus redes. Nos comprometemos a las necesidades del usuario. Reforzamos las supervisiones con nuestros equipos operativos. Atendemos las consultas desde los centros de operaciones, como la Red Federal de Fibra Óptica, Televisión Digital Abierta, Data Center y Ciberseguridad. Agilizamos las respuestas y soporte de servicios emergentes. Te acompañamos en este proceso para que disfrutes el intercambio de contenidos online. Recordá usar responsablemente los servicios de telecomunicaciones. Pasamos ahora al panel de discusión número 4, como decíamos antes. El tema es el teletrabajo en la esfera gubernamental. ¿Qué pasará después? Es como la consulta que tenemos. La primera pregunta que querríamos hacerle es a Sergio sobre la ley de teletrabajo, digamos, esta nueva modalidad que se ha impuesto a partir de la pandemia. Acá en la Argentina hemos adoptado una ley, y es una ley que dejó pendientes de resolución una cantidad de temas vinculados a beneficios para los asalariados que tenían que ser discutidos en las convenciones colectivas. Quería preguntarte qué es lo que hay en materia de avances en este tema en las convenciones colectivas, si es que hay, se ha discutido ya, ha pasado prácticamente un año desde la discusión de la ley a esta parte, y si es que hay resultados concretos en relación a esas discusiones. Sí, la ley en principio establece distintos temas de derechos mínimos y obligaciones, tanto para una parte como para la otra. Se basa en varios temas en cuanto a la buena fe contractual y deja librado a la negociación colectiva una serie de puntos que a partir de este año el Ministerio tomó la iniciativa de convocar a las partes. Lo hicimos a partir de mesas de diálogo tripartito, mesas sectoriales por actividad, a las cuales fueron convocadas los que normalmente son los paritarios de las actividades, tanto como para temas salariales como para la atención de conflictos en la negociación colectiva. Basándonos en la importancia del diálogo social tripartito o bipartito con la participación del Ministerio como moderador, se convocó ya a varias actividades y actualmente se están desarrollando distintas mesas y avances en cuanto a lo que es el tratamiento de los puntos a considerar. Como norma y habitual, la verdad es que siempre, más allá de estar establecidos en la ley, en la negociación colectiva, se vuelven a tocar esos temas, a veces para profundizarlos, ampliarlos, en otros casos como para tomar la propia letra de la ley. Y la verdad es que encontramos en estas negociaciones dos situaciones que la verdad nos están llevando más tiempo del que en un principio pensábamos. Y una es esta etapa de transición en la que todavía no estamos volviendo a una normalidad. Y por otro lado, se está también charlando y negociando en lo que va a ser el teletrabajo pleno, ya cuando las tareas presenciales y de teletrabajo ya sean por elección y no por una situación de pandemia como la que se está encontrando ahora. Hay otros temas que sí demandan mayor tiempo, a su vez adelantan, avanzan la negociación a partir también de charlas privadas, fuera de las mesas de diálogo en donde participa el Ministerio, y estas son relacionadas a lo que está puesto la mira en la proporción de equipo informático al uso del trabajador, en cuanto al otorgamiento del equipo por parte del empleador o al uso de equipo privado por parte del empleado, y por el reconocimiento de gastos. La dificultad es en establecer los montos por la diversidad de los precios del servicio que hay hoy en el país. No es lo mismo el sur que la zona centro o capital federal. Así que es un trabajo de detalle y de discusión bastante grande, y el siguiente paso que también se está tratando es la forma de actualizar
ese reconocimiento de gastos al trabajador cuando lo lleve a cabo. Pero en realidad sí es de destacar, la convocatoria fue una iniciativa del Ministerio a distintos sectores. La verdad es que de buena gana participaron, aceptaron integrar esta mesa. Sabemos que los acuerdos a nivel empresa ya se están haciendo, esta relación y reconocimiento de gastos, equipos y establecimientos de jornada en varios casos ya lo hicieron, pero sí a nivel colectivo nos demanda un mayor diálogo, apreciación y aceptación de las partes en cuanto al establecimiento de que no es lo mismo hablar de empresas grandes con más de 100 empleados que a una pyme con 5 o 10 empleados. Pero ya hace 6 meses que estamos con estas charlas, con estas mesas de diálogo, todavía no hemos cerrado ninguna mesa con todos los puntos aprobados, pero sí ya tenemos cláusulas que van a servir como punto de partida para ser incluidos en los convenios colectivos de trabajo cuando estas negociaciones tengan cierre. El teletrabajo también abrió un enorme flujo de información y de protocolos entre los lugares de trabajo y los propios trabajadores. Y se planteó un problema con la seguridad, la ciberseguridad en relación con esto. ¿Qué protocolos ustedes han propuesto para las distintas dependencias públicas y en relación a eso, cuáles son las prioridades que han tenido? Y como se viene charlando, podemos ver que el Estado es el principal receptor y productor de información del país en lo que hace a muchos servicios que se prestan y perdón, con el objeto de poder promover una política pública que enmarque una conducta responsable en materia de seguridad de la información de los organismos, agentes y funcionarios, y especialmente lo que son los derechos de los titulares de los datos personales y los activos de la información propios del sector público, y en relación a los datos puntualmente tenemos que pensar siempre en la población, ¿no? Se determinó poder fortalecer los niveles de seguridad de la información que gestionan todos los organismos y también los recursos utilizados de manera respetuosa por los derechos de los titulares de los datos. Entonces, en ese sentido, se dictó la decisión administrativa 641 de 2021 de Jefatura de Gabinete, que lo que hace es establecer una serie de requisitos mínimos de seguridad de la información para el sector público nacional. Esto especialmente teniendo en cuenta la aplicación del trabajo remoto con motivo de la pandemia. Estos requisitos mínimos están basados en normas IRAM-ISO, puntualmente la 27001, 27002 de 2013 y la 20000-1. Y Argentina es el único país en la región que cuenta con una política de seguridad de la información obligatoria para todos los organismos del Estado y para los proveedores de bienes y servicios, TIC. Entonces esta decisión administrativa se aplica a los organismos de la administración pública centralizada y descentralizada, también las instituciones de la seguridad social y a las empresas del sector privado que contraten con el Estado. ¿Sí? La seguridad tiene que entenderse como lo que es realmente, que es un proceso que no termina nunca, es algo permanente y debe realizarse de manera coordinada con los diferentes actores involucrados. Dentro de lo que son los principales contenidos de esta decisión administrativa está justamente la aprobación de los requisitos mínimos de seguridad de la información en cada organismo y la elaboración e implementación de un plan de seguridad que contenga una política de seguridad de la información que respete los pisos mínimos que establece la decisión administrativa 641. Por otro lado, también se prevé la asignación de funciones de seguridad a un área de cada jurisdicción que actúe como contacto o punto focal. Al momento podemos decir que tenemos ya designados 78 puntos focales, restando únicamente 8 puntos en relación a todos los organismos involucrados. Por otro lado, también se establece que la responsabilidad es de los organismos para lo que es la implantación de medidas preventivas, detectivas, correctivas, también la obligatoriedad de reportar los incidentes de seguridad al ser dentro de las 48 horas de ocurridos,
realizar la actualización de los requisitos mínimos y las normas aclaratorias que se puedan ir necesitando. Eso es algo que va a quedar en cabeza de la dirección. Y por otro lado también se invita a lo que son los gobiernos provinciales y otros organismos a adherir a esta decisión administrativa. En este sentido, a inicios del mes de septiembre adhirió a la decisión administrativa 641 en la provincia de Catamarca, a través de la Secretaría de Modernización del Estado, y estamos a la espera de nuevas adhesiones. Se plantea un cumplimiento paulatino de todo lo que es los requisitos mínimos, y tiene carácter de obligatorio estos requisitos mínimos de seguridad, y estas políticas de seguridad de la información van a tener la particularidad de que van a ser obligatorias para todos los trabajadores públicos y funcionarios alcanzados, y se coloca a las autoridades de los organismos públicos como responsables de proveer todos los medios necesarios para que se pueda cumplir efectivamente y promover la utilización de todos estos mecanismos y herramientas. En este sentido, y se mencionó mucho el tema de la capacitación y la concientización, nosotros creemos que se tiene que trabajar fuertemente en una cultura de la ciberseguridad, entender que las personas, la que se llama la capa 8, es el elemento clave de todo esto, y por eso es necesario que se realicen no solamente planes de concientización, sino capacitaciones periódicas en materia de seguridad de la información, porque la relación que tiene el trabajador estatal y su vínculo con el cuidado de los datos de las personas y de los activos estatales es algo fundamental, y tiene mucho que ver con el deber genérico de prevención que todas las personas y todas las organizaciones tenemos en cabeza. En este sentido es esperable que, así como nosotros estamos brindando capacitaciones a través del INAP de manera gratuita para todo lo que es la administración pública, se realicen también capacitaciones y concientización a nivel interno. Por otro lado, también se prevé que pueda haber recomendaciones de los entes a los entes reguladores para poder evaluar la oportunidad y la pertinencia de establecer requisitos mínimos de seguridad en el sector que regulan, y esta particularidad que mencionaba es la posibilidad de exigirle a los terceros que contraten con el sector público nacional en las secciones en que sea aplicable, y con la previsión contractual que guarden, poder exigirle justamente que ellos también cumplan con estos requisitos mínimos. Veámoslo ahora desde la óptica provincial. Tenemos a Juan Manuel en Neuquén, desde Neuquén, y que nos puede comentar cómo ha sido la implementación de estas políticas en un ministerio muy vinculado con lo social, es el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social. ¿Cómo ha sido ese trabajo, Juan Manuel, en el caso de ustedes? La situación de la provincia del Neuquén, sobre todo en el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, comenzó el año pasado con un trabajo fuerte, a comienzos del 2020, pre-pandemia, en el fortalecimiento de los equipos informáticos, bien, de todas las áreas que componen el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Con la pandemia se potenció todo el trabajo, obviamente como bien ya comentaron anteriormente, y surgieron nuevas políticas sociales, y se trató de trabajar en la modernización, en el aspecto de poder aplicar estas políticas sociales y llevarlas a la sociedad y a los ciudadanos. Comenzamos con un proyecto macro que se llama SUR, bien, es un proyecto integral que permitió unificar la información que el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo genera, bien, articulando primero internamente entre los sectores que componen el ministerio, y segundo con todas las dependencias y todos los ministerios por fuera del nuestro, bien, que tengan intervención o que tengan implicancia en el desarrollo humano. Bien. ¿Qué nos permitió esto? Nos permitió, nosotros hablamos siempre de un Ministerio de Desarrollo Social, se lo relaciona con la asistencia, ¿no? Tratar de trabajar sobre la asistencia, pero en un concepto que implique mejorar y hacer énfasis en el desarrollo humano. O sea, la asistencia como una política pública, no solamente abocada a tapar una necesidad, sino también a generar políticas que impliquen, que generen el desarrollo humano.
La modernización, o en este caso el sistema SUR, nos permitió que el uso o el uso eficiente de la asistencia, ¿bien? Todos los recursos que se entregan a la gente o con los que se asiste de una manera más eficiente, haciendo cruces de información, haciendo cruces de datos, permitiendo que una asistencia no se repita varias veces, bien, sino que se haga un uso eficiente de la misma. Nosotros en Neuquén trabajamos en el ecosistema de integrabilidad. Por ahí yo lo había escuchado recién a otro disertante que habló del tema de la información y lo importante de generar fuentes reales de información. Bueno, nosotros acá en Neuquén tenemos el ecosistema de integrabilidad, el proyecto SUR se acopla al ecosistema de integrabilidad y permite generar en un solo lugar, ¿bien? En una sola plataforma, muchas fuentes de información para poder trabajar con el desarrollo humano. Dentro del ministerio se trabaja también con la vulnerabilidad social, ¿bien? Y para trabajar con la vulnerabilidad social en época de pandemia, nosotros como no pudimos o no se podía salir al terreno, se trabajó mucho con la información, ¿bien? De poder tener información para poder hacer una asistencia mejor y más eficiente a las personas. Es un trabajo arduo, en donde nosotros tratamos de integrar toda la información, hacer visible, hacer pública la información, trabajar en un gobierno abierto, donde la información no se oculte, sino que sea visible y pueda consultarse desde cualquier lugar. El proyecto SUR generó a su vez diferentes políticas públicas y nosotros nos basamos mucho en lo que es la capacitación y lo que es el trabajo. ¿Bien? SUR permitió el desarrollo de otras plataformas, como una plataforma de educación a distancia, que es CUMEN, una plataforma para llevar, es muy similar a la que lleva el INAP, que permite hacer la administración de las capacitaciones, que se llama Cumbre, y del lado del trabajo, fortalecer lo que es los emprendedores de la economía social a través de una plataforma que se llama iProducto, ¿bien? Y por otro lado, trabajar con el trabajo formal, en una plataforma que se llama Rumbo, ¿bien? Que permite conectar a las empresas con el ciudadano. Todas esas personas que buscan trabajo tienen esta plataforma para poder subir su currículum y poder acceder a ofertas laborales. Es una política de modernización compleja. El proyecto SUR busca integrar toda esta información en un solo lugar. Bueno, justo ahí en el chat colocaron los enlaces de las diferentes plataformas, pero es una apuesta fuerte del ministerio y apuntar a dejar de lado o acompañar al asistencialismo, ¿bien? Con una política pública de desarrollo humano. Ese es el resumen de lo que es el plan de modernización que hoy estamos llevando acá en la provincia. En el último año ha crecido enormemente, se ha multiplicado la cantidad de ataques de ransomware y otros ataques cibernéticos contra distintos activos privados y públicos. En el caso del sector público, ¿qué es lo que nos podés decir sobre este tipo de ataques? Y también se ha verificado un incremento en las avanzadas contra los sistemas públicos. Los estados se vieron afectados por ataques de ransomware, pero lo cierto es que hubo más ataques directos que fueron dirigidos al sector privado. Aproximadamente el 80% del sector privado dijo haber sufrido este tipo de incidentes. Esto obedece a una lógica que tiene que ver con que generalmente los perpetradores buscan atacar objetivos donde puedan obtener mayores ventajas económicas, y el sector privado cuenta con mayor capacidad financiera para responder generalmente estas demandas, incluso en detrimento de los estados, ¿no? De hecho, los aumentos de ataques se vieron influenciados por la extensión del perímetro organizacional, que se vio ampliado justamente por el cambio de espacio físico de prestación de tareas por el tema de la pandemia y el teletrabajo, ¿no? Esto lo que generó fue que tuvieras que cubrir un perímetro que muchas veces vos no tenías verificada cuál era la seguridad o el dispositivo o la red de conexión. Si bien se trabaja con VPNs, donde hay perímetros definidos y estables, se esperaría que en el perímetro normal funcionara adecuadamente, y cuando ese perímetro se extiende hasta el domicilio de los trabajadores, los riesgos aumentan. De hecho, por ejemplo, cuando el año pasado el ransomware Revil atacó empresas, comprometió más de 1000 empresas privadas alrededor de todo el mundo, muchas de ellas que operan en muchos países, incluida la Argentina.
Entonces ahí lo que vemos es un ataque a la cadena de suministro usando el software de gestión de la empresa Kaseya, en este caso. Ahora a principios de año en Estados Unidos ocurrió también que hubo un ataque a Colonial Pipeline en mayo, que también fue un ransomware, donde lo que se generó fue que la operatoria de todos los gasoductos de Estados Unidos, de la costa este, de norte a sur, estuvieran una semana parados, ¿sí? Porque no solamente es recuperarse, sino volver a poner en funcionamiento todo esto, ¿no? En este caso, Colonial Pipeline lo que hizo fue pagar el rescate que le pedían por toda la información. Y lo curioso es que en el caso de Colonial Pipeline el ataque se realizó a través de contraseñas comprometidas, que estaban contenidas en una base de datos que se encontraba a la venta en la dark web. El usuario que tenía que conectarse remoto había usado como contraseña para acceder a los servicios de su trabajo, una contraseña que previamente había utilizado en otro servicio y había sido filtrada. Entonces, cuando desde la dirección se saca esta decisión administrativa 641, se hace teniendo en cuenta que justamente tenemos que de alguna forma ordenar, ¿sí?, toda esta cuestión relacionada con cómo se utiliza la herramienta de trabajo, porque nosotros en este momento, y si recordamos la película de Chaplin, Tiempos Modernos, cuando Chaplin llegaba a la fábrica le decían, bueno, esta es tu herramienta de trabajo y así es como tenés que trabajar y utilizarla. En el caso del teletrabajo y sobre todo con la incorporación de tantas herramientas tecnológicas, la misma dinámica de lo que fue la pandemia, el trabajo remoto y demás, llevó a que la gente en muchos casos empezara a trabajar, pero sin tener quizás en cuenta determinados cuidados y riesgos que hay. ¿Por qué? Porque la herramienta y la forma de trabajo ha cambiado. Entonces, si nosotros no hacemos una fuerte inversión de recursos, tiempo, educación, capacitación, concientización en lo que son recursos humanos, mal vamos a poder estar cuidando toda la información de la gente, que es la que en definitiva va a permitir que puedan continuar las operatorias, no solamente del Estado, sino también de las empresas que trabajan con esos datos, sino también todo lo que son las infraestructuras críticas que sostienen las actividades estatales, ¿sí? Imaginemos que hay un ataque sobre la infraestructura que maneja todo el agua del país y tenemos un problema muy serio, ¿sí? Entonces, con esto tiene que ver el tema de elevar los estándares de seguridad, ¿sí?, con evitar justamente que por falencias, quizás en la capacitación o quizás por errores que pueda haber, se comprometan otros intereses, como en este caso sería el de los ciudadanos y la prestación de servicios públicos. El teletrabajo aplicado al sector público, ¿qué desafíos ha enfrentado? ¿Se podría decir que es exactamente igual que en el sector privado? ¿Hay otras instancias para tomar en cuenta? ¿Cuál es el balance que vos podés sacar sobre eso a esta fecha? En coincidencia con el sector privado, creo que la evolución de la pandemia nos quitó la posibilidad de un planeamiento y de plazos para el trabajo, para hacerlo con una forma mucho más ordenada y planificada. La verdad es que la erupción de la pandemia obligó a hacer de forma casi inmediata, de un día hacia el otro, realizar un diagnóstico para la digitalización y virtualización de los procedimientos por la modalidad de trabajo remoto, de hacer el home. Por ejemplo, es el relevamiento de todos los procesos administrativos, los requerimientos informáticos que estábamos necesitando para llevar a cabo esa tarea, las necesidades en la formación de los distintos agentes para el manejo del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y el relevamiento del personal con el cual contábamos a partir de ese momento. O sea, estábamos contando con personal en forma presencial, otros con algún tipo de licencia, pero a partir de esto se dio la situación de ver la situación del personal con alguna situación de riesgo, otra personal con alguna situación de cuidado de personas especiales, y en otro caso, que son subtareas que no son propiamente teletrabajables, sino que requieren esencialmente hacerlo en forma presencial. Además de esto, después de hacer este primer diagnóstico, vino la etapa de rediseño,
rediseño de los procesos, adecuar lo que es la atención al público, habilitando nuevas formas de acceso a través de ventanillas virtuales y de realizar las guardias mínimas para aquellas que sí o sí deben realizarse en forma presencial. Otro esquema fue el de realizar audiencias virtuales, tanto para los conflictos individuales o para las negociaciones colectivas. Se requirió hacer todo un procedimiento nuevo administrativo para hacerlo válido, y hubo que diseñarlo, capacitar al personal y además elaborar toda la normativa para poder hacerlo y que se ajuste a la normativa y después no sea objeto de algún pedido de nulidad o de objeción. El tema de las restricciones que teníamos en cuanto a los procedimientos de compras, cosas que un privado no lo tiene que hacer, es un peso verdaderamente que en este caso se hizo sentir. Sí compartimos con los privados la situación de falta de stock y el impedimento de conseguir equipos rápidos. El sector bancario en su momento casi como que absorbió gran parte del equipamiento que estaba disponible y entonces tuvimos que salir a buscar a mercados externos a ver si conseguíamos algún tipo de equipamiento y encontramos como por un lado había escasez de stock también y por el otro lado cierto abuso en los precios, por lo cual ese impedimento se dio como algo forzoso para recurrir en todo caso al equipamiento que tenía el personal en su hogar y a partir de ahí estudiar las situaciones por rotura o desgaste que estaba sufriendo ese equipo. Así que paso siguiente fue el buscar la logística y distribuir los equipamientos que teníamos en las posiciones de trabajo de escritorio. Esto demandó que a partir de la flota del ministerio establecer recorridos y llevar esos equipos a los domicilios de las personas, con que a veces readecuando sus espacios de vivienda y haciendo los lugares y estableciendo las conexiones para poder desarrollar la tarea. En sí es bastante parecido a lo que padeció el sector privado, solamente que nosotros teníamos que tener mucho mayor cuidado en cuanto a la normativa y la validación de procedimientos. ¿Tienen un estimado de la cantidad de trabajadores públicos que tuvieron que adaptarse a esta modalidad de teletrabajo? Sí, mira, por un lado, por relevamientos con los sectores de recursos humanos de los distintos organismos, y por otro lado, se hizo a través del sistema de gestión de documentación electrónica una encuesta. Tanto el relevamiento como las encuestas dieron resultados bastante parecidos y la cantidad de personal fuera el personal vinculado a seguridad y defensa ronda entre el 75 y el 80% del personal que es teletrabajo. Esto son 380.000 agentes aproximadamente en la administración pública. Poco más de la mitad son afectados a seguridad y a defensa, así que alrededor de 185.000 agentes personal civil. De ellos, entre el 75 y el 80% efectuó tareas de teletrabajo. Hubo alrededor dentro de ese 80%, un 10-15% que las realizó en forma mixta, realizando algún día en la semana concurriendo a oficina y el resto de la semana haciéndolo desde su casa. Y lo normal y habitual era realizar el trabajo desde el domicilio puntualmente. Así que eso se informó a las ART para estar cubiertos por cualquier tipo de accidente, pero no se realizaron a través de workshopping o lugares donde no estaban radicados su domicilio de la persona. Juan Manuel, fuiste muy explicativo, muy detallado en todo el proceso de modernización que hubo en el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo ahí en Neuquén.
te quería consultar qué es lo que se presenta como perspectiva a futuro en relación a planes de incorporación de más tecnología y modernización, más aún de lo que ya avanzaron. Mencionabas el proyecto Sur, etcétera. Entonces, ¿cómo sigue ese recorrido? Hoy la presencialidad es al 100% dentro de la administración pública del Neuquén, mediante una resolución que salió hace aproximadamente una semana. Estamos en un proceso de readecuación, como bien comentaba Sergio, durante la pandemia también nos tuvimos que adaptar, readecuar los espacios de trabajo a los aforos que teníamos, implementar políticas para poder llegar con la conectividad a diferentes lugares. Hoy el desafío está en volvernos a reacomodar, a generar los espacios de trabajo con una visión un poco distinta, que la ventaja por ahí de la pandemia nos permitió incorporar dentro de los procesos y digitalizar muchos procesos administrativos, ¿no? La incorporación de GD y del sistema de gestión documental electrónica y de otras plataformas nos permitió hoy plantearnos un futuro en donde la tecnología nos va a seguir acompañando y en donde ya se sumó a la tarea diaria de los empleados hoy del Ministerio y de las políticas públicas. El desafío es generar nuevas políticas públicas y acompañarnos de la modernización, de la tecnología, de los sistemas, de la infraestructura. Hubo un cambio cultural, sobre todo, que el desafío está en buscar nuevos proyectos que lo integren, que integren la tecnología dentro de las políticas sociales.